en B, función de A en B, es función sí y solo sí para cada X que pertenece al conjunto A. Existe uno y solo uno. Eso quiere decir este signo de admiración acá después de la E, de la existencia. Uno y solo un I que pertenece al conjunto B, tal que este I sea la transformada de X por efecto de la función F. ¿Está claro? En esta definición se cumplen las dos condiciones que se pide para función. Existencia para todo X que pertenece al conjunto A. Va a haber uno y solo un I, se cumple unicidad con este signito, en el conjunto B, tal que esta I sea la transformada, la imagen, el recorrido de X por efecto de la función F. Entonces ahí definimos que I es igual a una F de X. ¿Estamos? Esto, I es igual a F de X, es un sinónimo. I es igual a F de X. Si yo digo F de X, es lo mismo que decir I. Y si estoy diciendo I siempre está representado sobre el eje de las ordenadas, o sea, los ejes verticales. Este es el eje de las Y, este es el eje de las F de X, es el eje de las ordenadas. Acá tenemos mi función, claro, y del eje X o eje del dominio de la función sobre el eje arriba, o sea, positiva de los reales, entonces hay que definir bien dominio e imagen de cada una de las funciones. Si eso está bien, pasamos a otro tema. ¿Está entendido eso? O sea, dominio, eje de las X, imagen o F de X sobre el eje de las ordenadas. Bien, entonces después teníamos paridad, funciones pares e impares. ¿Alguna duda? Vamos a ver. Funciones pares e impares me parece que es muy sencillo. ¿Qué es lo que dicen las funciones pares e impares? Función par. A elementos opuestos del dominio, X, Y, un valor acá, 2 vamos a ponerle, y un valor aquí, menos 2. A elementos opuestos del dominio, función par, le corresponde la misma imagen. Entonces, si Y es igual a X al cuadrado, bueno, 3, 4, a 2 le va a corresponder 4, y a menos 2 también le va a corresponder 4. Entonces, a elementos opuestos del dominio le corresponde la misma imagen. O sea que F de X es igual a F de menos X. Esta era la definición. Todas las funciones que cumplen esto son funciones pares. Y por supuesto esta que es una parábola,
son simétricas siempre respecto del eje de las ordenadas. Las funciones pares son simétricas respecto del eje de las ordenadas. Yo acá puse una función cuadrática. No todas las funciones cuadráticas son pares. Si es una cuadrática completa no va a ser par. Pero si es una cuadrática donde el término independiente es una constante, esta es una función par también. ¿Por qué? Porque la parábola se desplaza sobre el eje de las ordenadas. ¿Estamos? Vamos con funciones impares. Las funciones impares lo que dice es, a elementos opuestos del dominio le corresponden imágenes opuestas. Entonces, si yo tengo X y tengo Y, y tengo un punto 1 aquí y un menos 1 acá, a elementos opuestos del dominio, si aquí me corresponde 1, aquí me va a corresponder menos 1. Y una de las funciones impares es Y igual a X. La función identidad. 45 grados. Si a X le doy el valor 1, f de 1 va a ser 1. Si a X le doy el valor menos 1, f de menos 1 va a ser menos 1. Entonces, f de X va a ser igual a menos f de menos X. O lo que es lo mismo, menos f de X es igual a f de menos X. ¿Alguna duda de eso? Yo creo que nada. ¿Qué funciones polinómicas son impares? Todas las que tengan potencia impar para X. O sea que f de X igual a X al cubo más X es una función impar. ¿Por qué? Porque X está elevado al cubo y X a la primera potencia. Entonces es una suma de dos funciones impares. La suma de dos funciones impares me da una función impar. Si ustedes reemplazan este valor por menos 1 y este también, van a darse cuenta que las imágenes van a ser opuestas. ¿Qué otras funciones? Esta función, por supuesto, las funciones impares son simétricas respecto al origen O de coordenadas. Donde se cortan X e Y, son simétricas respecto de ese punto de origen. ¿Alguna duda? Seguimos. Las funciones pares e impares que ya conocen ustedes. Entre las funciones pares, las pares, estaba y igual a X al cuadrado, y igual a valor absoluto de X. ¿Lo vieron? Valor absoluto de X. Acá se me hace una B. ¿Sí? Si es valor absoluto de X. Es una función par, simétrica respecto al eje de las ordenadas. Entre las trigonométricas tenemos coseno de X. Y por supuesto también secante, que es la recíproca del coseno. Estamos entre las funciones impares. Entre las funciones impares hemos visto o han visto, si ustedes revisaron los prácticos, los ejercicios y demás, tenemos unas cuantas. Tenemos y igual a X al cubo, la que ya dije acá, X al cubo más X, acá también X al cuadrado más 1, más o menos 1, más o menos 2. Impar es la función
identidad. Impar es la función hipérbola. 1 sobre x. 1 sobre x es una función impar. Entre las trigonométricas, y igual a seno de x, y igual a tangente de x, entre otras. ¿Está? De las que más usamos, ¿no es cierto? Bien. Creo que de funciones pares e impares no hay más nada que decir, hay que saber graficarlas nada más. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, los profesores de la teoría de estas funciones? Que ustedes sepan cómo es el gráfico de la función. Al saber cómo es el gráfico de la función, y se imaginan ustedes, por ejemplo, una función cuadrática que sea una parábola, ya van a saber cómo encontrar el dominio de todas las funciones polinómicas, cuadráticas, digamos, son todos los reales. O sea, tiene valor la función para todos los reales. La imagen, y bueno, si es cuadrática, la imagen va a estar dada por el vértice de la parábola, que si las ramas van hacia abajo, va a ser desde ese vértice hacia abajo, mejor dicho, desde menos infinito hasta el valor del vértice, va a ser el intervalo donde la función va a tener imagen. Y si las ramas de la parábola son hacia arriba, también desde el valor del vértice hacia arriba, hasta más infinito, van a ser los valores de la imagen de esa función o recorrido. Bien, yo creo que de funciones pares e impares está. Después seguía, quieren que siga con monotonía, funciones crecientes y decrecientes. Tienen toda la definición de función creciente y estrictamente creciente. Función creciente. La función creciente es aquella que a medida que crece el dominio de la función, también crece su recorrido o imagen, o sea, los valores de y. Al crecer x, también crece y. Y en la definición, f de x es, y vamos a hablar de estrictamente creciente, va a ser sí y solo sí. Para todo x1 menor que x2, esto va a implicar que f de x1 va a ser menor que f de x2. ¿En dónde está el tema? En la desigualdad. Si x1 está a la izquierda de x2, f de x1 va a estar por debajo de f de x2. Entonces, esta función f de x es una función creciente. A simple vista ustedes pueden ver, si tienen el gráfico de la función, si la función crece o si la función decrece. Para el decrecimiento, fíjense acá que si aquí es x1 menor que x2, f de x1 va a mantener el sentido de la desigualdad con la imagen de f de x2. Los dos sentidos de esa desigualdad van a ser iguales. En la función decreciente, y voy a hablar de la decreciente en forma estricta, la otra lo único que dice es que puede haber valores en la función donde la función se mantiene constante. Por eso el igual acá en la imagen. Si la función es decreciente, perfecto, función inversa.
Si la función es decreciente, bueno, el tema es que f de x va a ser decreciente. Sí. Sí y solo sí. x1 menor que x2 implica que f de x1 acá cambia el sentido, va a ser mayor que f de x2. x1 menor que x2, si es menor va a estar a la izquierda de x2. F de x1 menor que f de x2. Acá va a estar f de x1, mayor, perdón. Y por acá más abajo va a estar f de x2. Y entonces esta función podría ser de este tipo. A medida que crece x, el valor de su imagen disminuye. ¿Estamos? Vamos entonces a función inversa. Eso, funciones crecientes y decrecientes, es lo que llamamos monotonía. Hay funciones que por tramos son crecientes y por tramos son decrecientes. Entonces hay que determinar sobre el dominio cuáles son los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. Y función inversa, dijeron que querían. Sí, profe, en el chat estuvieron preguntando por función inversa. Bien. A ver, no me quiero olvidar de ningún valor. Funciones inversas. Funciones inversas tienen solamente las funciones biyectivas. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones biyectivas? Las que son 1 a 1, o sea, para cada valor del dominio le corresponde un valor de la imagen y viceversa. O sea que no puede haber dos imágenes para para distintos dominios. ¿Está? Entonces, una función, por ejemplo, y ya vamos a hablar de la función exponencial, ¿está? Esta función exponencial es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque para cada elemento del dominio tengo una imagen distinta. Esta va a tener una imagen, este va a tener otra imagen, los valores negativos van a tener otra imagen, diferentes todas entre sí. La función exponencial siempre tiene esta forma, siempre que el valor de la base, que es A, siempre que A sea mayor que 1. El que leyó la parte de función exponencial sabe que la función exponencial es de este tipo. Con A mayor que 0, con A, la base esta mayor que 0, y distinta de 1. ¿Por qué? Porque si no, no responde el gráfico a la función exponencial. Entonces, A solamente este valor de A, que es una constante, puede ser mayor que 0, pero al ser mayor que 0 hay valores entre 0 y 1 que son un tercio, un medio, un quinto, son 0,25. Esa base puede tener esta función exponencial. Entonces, esa función exponencial tiene otro gráfico. ¿Cuál va a ser ese otro gráfico? Un gráfico de este tipo. Va a pasar por ese punto y va a seguir para allá. Función exponencial con A entre 0 y 1, esta. Podríamos decir esto es I igual a E a la menos X. Está elevado a una potencia negativa, entonces se invierte la función y me queda 1 sobre E a la X.
Esto es igual a 1 sobre e a la x, y este es el gráfico de esa función exponencial. Generalmente, en análisis 1, nosotros trabajamos con esta función con la base mayor que 1, con a mayor que 1. ¿Estamos? Entonces voy a borrar esta parte. Profe, nos quedan menos de 10 minutos. Ay, bueno, vamos a función inversa. En todo caso podemos empezar otro cortito. ¿Otro bloque? Ajá, Bueno, sí, con el mismo idea. Bien, perfecto. Continúa. Anda pensando en eso, por favor. Sí, yo cuando termina este ya creo otro con el mismo idea y entran con el mismo nomás. Tardamos 10 minutos. Bien, 5 a 10 minutos. Está bien. Bien, acá tenemos esta función exponencial y es igual a e a la x, que es biyectiva. Entonces va a tener función inversa. ¿Cuál es la función inversa de e a la x y viceversa? La función logaritmo natural de x. Y estoy hablando de su función inversa, es y igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque esta función cumple todas las condiciones, igual que la función exponencial, y aparte, por definición, decimos que logaritmo natural de x y es igual al logaritmo natural de x si y solo si la base del logaritmo, en este caso la base es e, porque dije el logaritmo natural de x, e elevado a la i es igual a x, al argumento. Estamos por definición de función logarítmica, o por definición de logaritmo, digamos. ¿Está? Un logaritmo es igual, es un logaritmo si, solo si la base del logaritmo elevado al resultado de la función, o sea, ahí, es igual a x. Y si ustedes se fijan en esta igualdad y se fijan en i igual a e a la x, y acá dice x es igual a e a la i. Los valores de x y de y están intercambiados. ¿Qué quiere decir eso? Que en una función y su función inversa, la parte que es dominio en una pasa a ser imagen en la otra, y viceversa, lo que es imagen en una pasa a ser dominio en la otra. No sé si está claro o no el tema de la función inversa. Por supuesto que el gráfico de esta función, logaritmo natural de x, como función inversa de la función exponencial e a la x, va a ser un gráfico, este es punto, es 1, entonces sobre el eje de la y va a venir 1, la función esta exponencial se hace asintótica, sería una asíntota al eje de las x. Para la función logarítmica va a ser asíntota el eje de las y. Entonces, el gráfico va a ser igual al logaritmo natural de x. Y va a pasar por el punto para x1 y 0, así como para la función exponencial siempre va a pasar por el punto para x0 y 1. Estas funciones
que son inversas, son simétricas respecto a la función identidad. O sea que, si trazamos aquí, este valor va a ser igual a este, y por supuesto ese valor va a ser similar a este. ¿Está más o menos claro o...? Ya, ahora me podés decir. Y hay un chico pregunta, profe, que cuando saco la inversa no faltó el cambio de variable, no faltó el cambio de variable, supongo. No saqué la inversa. Yo presenté la función exponencial y presenté la función logaritmo como es. O sea, al expresar logaritmo natural de x, yo lo que estoy expresando es que x es igual a e a la i. ¿Está? Presenté esta función. Esta función y esto responden al mismo gráfico, a este gráfico, que es la inversa de la función exponencial. No sé si está claro. O sea, yo no calculé la inversa. Podría haber calculado si me lo pidiera el problema, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, encontrar la función inversa, por ejemplo, lo que se pide es, dada la función logarítmica, encontrar la función exponencial como su inversa. Entonces, yo tengo la función logarítmica que es esta, ¿sí? Entonces ahora digo, si quiero encontrar su inversa, en esta función voy a hacer el cambio de variables. Lo que es x para esta función va a ser y para su función inversa, y lo que es y en esta función va a ser x para mi función inversa. O sea que, dada esta función logarítmica, mi función, su función inversa, este a la menos 1 del logaritmo natural de x, va a ser igual a e a la x. A e a la x. Entonces, todo esto va a ser mi nuevo y. No sé si fui clara. ¿Está? Esto es para el que me preguntó cuando sacó la inversa, nos faltó el cambio. Recién ahora saco la inversa. Y ahí sí hago el cambio de variable. Este a la menos 1 de la función logaritmo natural de x va a ser, no va a ser esta, va a ser cambiada la variable. ¿Cuál va a ser la variable? E a la x. Y entonces toda esta primera parte va a ser y. Función inversa del logaritmo natural de x, y que es justamente la función exponencial. ¿Está? Bien. ¿Qué otro temita? Profe, este se está por cortar, queda menos de un minuto. ¿No quiere que lo paremos ya y continuamos en otro? Si está claro el tema, paramos y después seguimos con otra cosa. Chicos, digan si está claro, de 10. Algunos dicen que sí. Si tienen algunas dudas, bien, gracias. Podemos parar. Ya se está preparando. Si esto ya está completo y no tienen dudas de teoría, vamos a suspender acá y para la próxima clase vuelcan los